Hola, buenos días. Soy Daniel García, veterano de guerra de Villa Allende. Tengo 58 años y fui invitado por el profesor Franco Pacetti para hacerles un pequeño relato sobre mi participación en la gesta de Malvinas hace 39 años atrás. Eh, yo había terminado la secundaria en el año 80, en el 81 había alcanzado a cursar primer año de ingeniería civil y en el 82 ya había salido sorteado para hacer el servicio militar obligatorio, una ley nacional y nos enseñaban a distintas técnicas como para defender a la patria. Éramos soldados voluntarios. Nada más que el servicio militar es obligatorio, no como hoy, que son soldados voluntarios y tienen un sueldo. Así que ese año 82 yo no tenía preparado hacer nada, solamente seguir mi carrera, pero bueno, sabía que me tocaría hacer el servicio militar. El tema era dónde. Bueno, cuando me incorporaron el 31 de enero de ese año 82, me embarcaron en un avión de aerolíneas y junto con unos 1000 más o menos de acá de Córdoba, mis compañeros más, fuimos destinados al Regimiento de Infantería 8 de Comodoro Rivadavia. Allá me tocó hacer el servicio militar. A fines de marzo se empezaron a hacer movimientos extraños en el regimiento. Y a nosotros nos empezaron a dar ropa y armamento. No usábamos durante todo el día armamento, nos empezaron a entregar eh, ropa de más abrigo, casco y armamento, porque íbamos a hacer unas prácticas conjuntas con otras fuerzas. El 7 de marzo a la noche se movilizó, como decía recién, esta parte de este Regimiento 25, que también está ahí en la provincia de Chubut, en Sarmiento, a unos 200 kilómetros de donde estábamos nosotros. Y el 1 de abril se mueve el resto de esos soldados y despegan a la mañana desde el aeropuerto, también pensando que iban a Rosario. Era el operativo Rosario, yo no estaba. A mí me tocó participar esas 2 noches porque yo era el chofer del segundo jefe del regimiento y brindábamos apoyo a lo que se movilizaban estos soldados con sus oficiales y suboficiales. El 2 de abril, esa madrugada, cuando despegan los aviones, el segundo jefe me dice: soldado ha participado de una gesta heroica, y yo no sabía por qué. Me fui a dormir porque había estado toda la noche levantado y a media mañana me despiertan mis compañeros con la noticia de que habíamos recuperado las Islas Malvinas. Algo muy importante para nosotros, porque nosotros desde que íbamos a primer grado y hicimos toda la primaria y la secundaria, nos enseñaron que en las islas, por cuestiones geográficas, históricas, son argentinas y estaban hacía 149 años usurpadas por los ingleses. Entonces siempre se nos inculcó eso. Para nosotros fue como haber ganado el Mundial de Fútbol. El día 4 de abril, ante la partida de las tropas inglesas desde Londres hacia el Atlántico Sur, deciden la movilización de nuestro regimiento, originariamente para reemplazar al regimiento 25, que no podía estar más de 15 días fuera de su unidad. Me tocó llegar a Malvinas el 9 de abril. El 10-11 de abril nos trasladan desde Puerto Argentino a la otra isla, hacia la isla Gran Malvinas y a el lugar que se llama Bahía Zorro. Ahí estuvo destinado nuestro regimiento, que va la salvedad a aclarar, nosotros gracias a Dios no entramos en combate directo con los ingleses, solamente sufrimos el cañoneo naval y el aéreo por parte de los ingleses.
el estar lejos hizo de que, bueno, no tuviéramos un combate directo con el enemigo, sino recién es que los vimos el 15 de junio cuando Puerto Argentino se rinde. Ellos desembarcan el 15, ahí donde estábamos nosotros, nos toman prisioneros, compartimos un par de días ahí en la zona, nos llevaron hasta el barco que nos cañoneaba primero, y durante el día y a la noche nos pasaron al buque ferry que es de transporte de pasajeros con camarote para llevar vehículos, todo, y en ese vehículo, Norland se llama. Nos dejaron en Puerto Argentino el 21 de junio de 1982. Los años posteriores, bueno, por suerte yo volví a Córdoba definitivamente en agosto del 82 y en noviembre de ese año empecé a trabajar en una empresa privada en la zona donde está la fábrica Fiat. No es Fiat, pero una fábrica de motores, la MAPER. Ahí trabajé 10 años, o sea, tuve la suerte de siempre tener trabajo. Formé una familia, ese trabajo hizo, como ganaba poco, tuviera que buscar otro y bueno, ahí fui cambiando de rubro laboral. La visión de la gente en esa época, el tema de la guerra, era totalmente distinto. En la Patagonia se lo vivió muy de cerca porque siempre había amenaza de que se podía atacar el continente. Se llegó a decir que hasta Córdoba, pero iban a bombardear las iglesias. Pero los que lo vivían, porque hacían eh, planes como de evacuación o de ataque aéreo, eran ahí en la zona de Comodoro Rivadavia, estábamos nosotros, a los chicos los hacían poner debajo de los bancos en la clase. Bueno, la vivieron bastante más preocupadas que el resto del país. La guerra estaba, se jugó el Mundial de Fútbol del 82, entonces a nosotros eh, se nos recibió por la puerta trasera. Nos trajeron, como decía yo, ese 21 de junio, después nos llevaron el requerimiento nuestro, tuvimos un par de semanas ahí y nos mandaron algunos de licencia 20 días aquí a Córdoba para después volver a seguir el servicio militar, pero cuando volvimos nos encontramos con la baja. Los posteriores fueron, en mi caso, de trabajo de lunes a lunes, porque era una empresa que trabajaba muchas horas extras, pero tuve mucha suerte porque la mayoría no consiguió no trabajo. Los gobiernos de turno siempre fueron haciendo un lado. El veterano de guerra es una molestia, es un gasto. Pero bueno, la gente, el pueblo común, a nosotros siempre nos recuerda y se emociona cuando nos ve pasar en un desfile. Es muy lindo recibir el cariño de la gente. Esto que estoy haciendo hoy es raro porque el año pasado tuve una experiencia de hacer una charla para empleados de Fiat de Argentina y de Brasil por este sistema, pero no pudimos estar en contacto ni en actos ni en los colegios como sabemos ir a dar charlas personalmente. Este año ya ni se habla de nada, lo que se pueda hacer es corre por cuenta propia de los veteranos que se quieran juntar. Hace muchos años atrás se hizo una encuesta en La Voz del Interior. Yo en esa época tenía 32, o sea que hace muchos años atrás, ya tengo 58. Y se le preguntaba a los estudiantes universitarios cuáles eran las cosas que más les importaba saber que habían pasado y que querían saber qué había pasado sobre algún cosa. Y lo que sorprendió para la gente de la Voz del Interior porque los jóvenes preguntaban por
qué había sido de los veteranos de guerra, porque ellos no habían escuchado nada. Los chicos querían saber qué había pasado con nosotros. Bueno, gracias a Dios, esos chicos que en esa época eran más jóvenes que nosotros, hoy son maestros, profesores, docentes o por ahí no tienen nada que ver con la actividad y se preocupan por saber cómo estamos nosotros y nos reúnen y vamos a dar charlas a distintos colegios. ¿Qué puedo decir de lo que me quedó de la guerra? Eh, Estoy orgulloso de haber estado ahí, gracias a Dios. Estuve en el lugar y el momento justo. Cuando me tocó el sorteo, sabía que me tocaba hacer el servicio militar en ejército y no sabía dónde. Quería quedarme en Córdoba para poder seguir estudiando la carrera, pero me tocó en Comodoro Rivadavia, me tocó ir a Malvinas y la verdad que eso me pone muy orgulloso. Agradecerle a la gente que nos apoyó siempre, a la gente que nos sigue apoyando y a la que nos va a seguir apoyando. A ustedes, por ejemplo, que están escuchando esto. ¿Qué opino de los ingleses? Bueno, los ingleses eran soldados pagos, eran soldados profesionales. A nosotros nos bombardeaban sí o sí un sábado de la noche porque cobraban triple. Y nosotros íbamos por amor a la patria. Ellos vinieron, los subieron en un barco, no sabían ni a dónde iban. No sabían por qué tenían que defender esas dos islas grandes con ese puñadito de islas alrededor que ni sabían que estaban en el mapa. Las islas es un punto estratégico como el canal de Beagle por el traslado de buques en la zona sur de nuestro continente. Así que el soldado inglés, cuando desembarcó, eran soldados de la Marina inglesa y tuvimos un trato, a ver, cordial. No había mucho diálogo, pero yo, como decía antes, que había estado el chofer, me tocó un par de veces llevar a oficiales y suboficiales en un vehículo a recorrer posiciones donde se estaba juntando armamento y munición de la rendición y no hubo ningún tipo de problema. Cuando nos subieron al primer barco, nos dieron de comer. Y en el segundo barco también. Ahí sí ya había uno solo, los soldados ingleses que estaban un poco nerviosos porque tenían que venir a tierra argentina, no sabían ellos a dónde nos iban a dejar, si en Uruguay o en Puerto Madryn, como fue realmente. Entonces había uno que estaba nervioso y bueno, ese siempre trataba de buscar que alguno de nosotros reaccionara para hacerle algo. Bueno, ellos hoy sufren lo mismo que sufrimos nosotros. También tienen pérdidas de, de soldados, fueron medio que abandonados por su gobierno. Tienen soldados que se suicidan exactamente igual que nosotros. Vuelvo a repetir, la diferencia entre ellos y nosotros era que nosotros queremos realmente esa isla y ellos no. Nosotros lo hicimos por amor a la patria, de corazón. Ellos lo hicieron por plata. Si la guerra duraba 1 o 2 días más, se calcula que el resultado hubiera sido otro, porque ya le habían hundido la Fuerza Aérea Argentina varios barcos donde traían alimentos y elementos importantes para ellos, entonces no podían sostener más. Pero así también no se pudo sostener la defensa del puerto argentino como se quiso hacer. Un último mensaje: aprovechen todo lo que les enseñan los profesores, los maestros. En mi caso, cuando veníamos en ese buque que este inglés nos provocaba, a mí me defendió el poco inglés que había aprendido en la secundaria
yo entendía que era lo que me decían. Así que hay que aprovechar las redes sociales o el uso de la computadora para informarse, para capacitarse, algo que nosotros no teníamos en la isla. Hoy estamos conectados 24 horas del día, 7 días de la semana. Allá no teníamos teléfono, no teníamos radio para escuchar, no teníamos una televisión para ver. Eh, Le podíamos mandar una carta a nuestra familia que por ahí salían y no llegaban. Entonces, aprovechen hoy. Y con el tema de la pandemia, el mensaje que les quiero dar, en especial a los jóvenes, que yo entiendo que es muy difícil estar encerrado en la casa, es que tengan en cuenta que nosotros tuvimos 60 días hasta que llegaron los ingleses metidos adentro de un pozo con agua que nos tapaba los boceguíes, con hambre, sin saber a veces nada de nuestros padres. Eh, no podíamos ver televisión, no sabíamos nada. Lo único que tenía una radiocito, escuchaba una radio de Uruguay y ahí escuchábamos noticias tanto argentinas como inglesas. Así que si nosotros lo pudimos hacer durante los 74 días que duró la guerra, lo pueden hacer hoy. Hoy se pueden quedar en la casa cuidándose, viendo televisión, viendo Netflix, Flow o cualquiera de las posibilidades que tiene. Les dejo un abrazo. Gracias por la atención. Espero no haber sido pesado con el tema. Y quedo a disposición del profesor Franco, de la autoridad del colegio, para cuando se pueda visitar, ir personalmente y contar la experiencia, o si alguno quiere más información, el profesor Franco va a tener, tiene mi número de teléfono para que se puedan comunicar conmigo. Muchas gracias.